Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, qué privilegio tener hoy a los niños acá. Y bueno, ahorita cantábamos eh, y alabábamos a Dios. Y no sé si han escuchado esta frase, que es muy frecuente, ¿cierto? Deja todo en las manos de Dios. Y ya hemos aprendido cositas en nuestra iglesia y ya no decimos, bueno, te lo pongo en tus manos o toma Dios el control, ¿cierto? Ahora, ¿qué decimos? Tú tienes el control, te lo dejo en tus manos, porque pues si todo es de Dios, pues simplemente lo dejo ahí, ¿cierto? Em, y, y bueno, realmente esta frase la repetimos mucho, pero a veces sentimos que solo es una expresión, ¿sí? Y solo cambiamos algunas palabras, las acomodamos para que suene más espiritual o más acorde a la palabra, pero realmente la pregunta es si la estamos viviendo, ¿sí? Porque seguimos patinando ahí y seguimos pensando que de pronto en algún momento a Dios se le salió de las manos o perdió el control, pero eso no es así. Entonces, realmente piénsalo, si es una frase de cajón para ti o es algo real en tu vida. Deja todo en las manos de Dios. La pregunta es si somos conscientes realmente, si lo vivimos, si lo creemos, si realmente tú dices, eh, no, yo sí creo que Dios tiene el control, que Dios tiene todo en sus manos, que Dios es poderoso, es soberano, es justo. Bueno, pues te felicito. Pero pues hoy vamos a ver algunas cositas que de pronto nos pongan a evaluar, a reflexionar sobre esta frase que decimos muy regularmente. Entonces, ¿cómo se nota que esta frase es real en nuestra vida? ¿Cómo se nota cuando realmente tiene el propósito de glorificar a Dios, de darle la gloria a Dios, de que Dios sea exaltado, o simplemente es una expresión más? Y se nota porque la usamos generalmente para hacernos sentir bien o hacer sentir bien a los demás, ¿sí? Porque piénsalo, em, estamos pensando que Dios va a hacer algo en la vida de una persona o en la vida mía, pero realmente estamos pensando, o sea, ya estamos pensando que debe hacer Dios, ¿cierto? Entonces Dios lo va a sanar, Dios le va a conseguir trabajo, Dios le va a solucionar los problemas, lo dejo en sus manos, Dios va a conseguir, Dios le va a ayudar a pagar las deudas, ¿sí? Ya estamos predisponiendo lo que Dios va a hacer. Entonces realmente se nota cuando el propósito es hacer sentir bien a la persona o hacerme sentir bien a mí. Y, y piénsalo de esta manera, cuando usamos esta frase, eh, generalmente en qué estamos pensando o generalmente qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando con nuestras circunstancias, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra familia. ¿Cuándo usamos esta frase? ¿Cuando todo está bien o cuando las cosas se complican? ¿Cierto? Entonces, realmente la usamos cuando ya no podemos hacer nada, cuando ya no hay esperanza, cuando ya hicimos todo lo que pudimos, todo lo que estaba en nuestras manos, lo hicimos y no funcionó, ¿sí? Se nos salió de las manos, decimos, ¿cierto? Un negocio, una relación, los hijos, el trabajo, el dinero, los problemas. Entonces, ahora sí decimos, Dios, te lo dejo en tus manos, porque ya a nosotros se nos salió de las manos, ¿sí? Y, y pues realmente, eh, pues pensamos esto, Dios no es Dios, sino hasta que las cosas se nos salen de las manos. O sea, inconscientemente, o a veces conscientemente, pensamos que
Dios en algún momento pierde el control, a Dios se le sale de las manos, Dios deja de ser Dios, pero cuando se nos complican las cosas, ahora sí es Dios, ¿cierto? Y, y pues solo por si acaso, pues aclaramos que pues esta frase no es lo que debería ser, por eso está ahí en rojo y que no, eso no es. Dejarlo en las manos no significa que en algún momento a Dios se le salió de las manos. No significa también que Él va a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Que es con lo que empezamos. Solo porque pues yo ya hice lo humanamente posible, ahora necesito que Él meta la mano. Entonces, no, eso no es. Independientemente de que tú dejes o no las cosas en manos de Dios, Él ya tiene el control, ¿sí? Él sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pensamos, a pesar de su respuesta. Y esta mañana, pues, quiero llamar su atención en una primera parte a realmente cuando pensamos en las manos de Dios, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Y es que realmente la mano de Dios es poderosa. ¿Habías pensado en eso? O sea, dejar las cosas en las manos de Dios, pero realmente que la mano de Dios es poderosa. Entonces, no es solo una frase, no es solo eh, hacer sentir bien a uno, a mí mismo o a otros, sino que realmente dimensionemos el poder de Dios que está en sus manos. Porque el reconocerlo o el conocerlo, las dos, el conocimiento y el reconocimiento de esta verdad, de su poder, pues nos debe llevar a adorarlo, nos debe llevar a creer o más bien, no a creer que Él es el genio de la botella, que lo hemos repetido acá, sino que realmente Él es soberano y Él es justo. Entonces, vamos a leer unos versículos donde podemos ver este tema de la poderosa mano de Dios. Y los salmos están llenos de esto. O sea, tú puedes ir a los salmos y vas a encontrar la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Entonces, acá en Salmo 95, del 4 a 5, nos dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues él los hizo y sus manos formaron la tierra seca. Entonces, es un versículo que habla por sí solo, ¿cierto? Está la creación completa, está en sus manos, algo que a nosotros nos parece imponente, como las montañas o las profundidades de la tierra o el mar, que es con su oleaje, nos impresiona, está en las manos de Dios. ¿Te pones a pensar en eso cuando dices, te lo dejo en tus manos? Temblamos, ¿cierto? De ver su creación. Imagínese ver al Creador. Entonces, no solo está en sus manos, sino que nos dice que Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Es decir, que cuando estamos hablando de las poderosas manos de Dios, debemos entender que todo le pertenece a Él, todo es de Él y todo es para Él. Entonces, Él tiene el poder sobre su creación. Y pues si no lo habías pensado, nosotros somos creación. O sea, si tú creías que eras, no eras creación de Dios, porque en algún momento como que pensamos eso, pues acá nos lo aclara, ¿cierto? Nos dice en el versículo 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Entonces, el hecho de reconocer la poderosa mano de Dios nos debería llevar a la adoración. Es un punto donde tú reconoces realmente en manos de quién está. Si esta frase que tú repites o se la dices a otro no te está llevando a la adoración, deberías reconsiderarlo, deberías pensar, realmente solo con el propósito de hacerme sentir bien, de hacer sentir bien a otros o de reconocer que Dios es poderoso y que Él tiene todo en sus manos. Y
Y pues el Salmo 103 dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas en su mano, ovejas de su prado. Entonces, las mismas manos que sostienen el universo te sostienen a ti, ¿sí? Lo dimensionas en tu semana, cuando estás en un problema, cuando estás en el trabajo, con la familia, en alguna situación difícil. Las mismas manos que sostienen el universo, que sostienen la tierra, nos sostienen con cuidado y amor a nosotros, como una oveja frágil. Vea, la ovejita ya detrás de las imponentes montañas. O sea, no somos nada en comparación de toda la creación y aún así Él nos sostiene en sus manos. Él es nuestro dueño. Entonces, ¿piensas en todo esto cuando pones en manos de Dios? ¿Lo dejas en manos de Dios? ¿Eres consciente de su poder, de quién es Él y quién eres tú frente a Él? ¿O simplemente es una frase más? Entonces, es solo un pasaje, pero puedes encontrar en los Salmos cualquier cantidad de referencias a la poderosa mano de Dios. Tal vez uno de los acontecimientos que leemos en la Biblia, y los niños que están acá se lo saben, ¿cierto? Porque se lo enseñan en la escuela de niños, y es cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y, y lo podemos ver como un ejemplo para nuestras vidas. Entonces, es uno de los eventos más recordados y tal vez viste la película en Semana Santa, pero espero que acá en la iglesia en algún momento lo hayas aprendido. eh, pero realmente es una muestra del poder de Dios, ¿sí? Nos dice que, bueno, voy a leer acá el 3, Éxodo 7, del 3 al 5. Nos dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia, sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando yo levante mi poderosa mano y saque a los israelitas, los egipcios sabrán quién es Él. Entonces, cuando reconocemos esta verdad en nuestras vidas, cuando realmente estamos en las manos de Dios, no solo nosotros lo vamos a ver, sino que realmente todos a nuestro alrededor lo van a notar. Van a poder ver el obrar de Dios y reconocer quién es Dios. ¿Eso está pasando en tu vida? ¿O simplemente es una frase bonita? Y, y tiempo después, en Deuteronomio, vuelve y nos recuerda. Dice, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Entonces, estar en las manos de Dios no es solo un acontecimiento, realmente debería ser un estilo de vida el estar en sus manos, ¿sí? Recordar todos los días de dónde me sacó Dios. Y, y estar en las manos de Dios es tener la certeza de que Él hará lo que prometió. Dios le prometió al pueblo de Israel que los iba a sacar de Egipto. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo, ¿cierto? Y acá ellos lo están recordando. Entonces, estar en las manos de Dios es reconocer que Él es fiel a su palabra, a la Biblia, ¿sí? No a lo que tú opinas, o no a lo que tú creas, no a lo que tú quieres, sino a su palabra. Por eso hay que leerla, para saber, pues, qué podemos esperar de Dios en sus manos. Entonces, Dios lo prometió, Dios lo hizo, y tiempo después el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está reconociendo, recordando esa verdad. Y, y pues lo triste es que tendemos a olvidar lo que Dios ya hizo en el pasado. Tendemos a olvidar que Dios con mano poderosa hizo un milagro en nosotros, que lo hablábamos en los dones, ¿cierto? El mayor milagro que puede hacer Dios en nosotros es darnos una nueva vida.
es darnos la salvación. Y es eso, es básicamente que Dios te rescató con mano poderosa del pecado. Entonces, em, tal vez tú estás pensando en este momento, se te viene a la cabeza una persona por la que tengas carga, por la que tú sabes que esta persona aún no ha sido liberada del pecado, aún sigue esclava del pecado, aún sigue en Egipto. Recuerda que Dios es fiel, recuerda su palabra. No lo vas a hacer tú, no es en tus fuerzas, no es en tus manos, es con la mano poderosa de Dios. Así que, o tal vez tú estés acá y seas esa persona que esté esclava del pecado, esclava de este mundo, pues solo la poderosa mano de Dios puede librarte. Solo la poderosa mano de Dios puede librarte de la muerte eterna. Y pues vamos a seguir viendo, hoy vamos a estar leyendo en Josué, así que pues los invito a ubicarse ahí en Josué. Después de que Dios sacó al pueblo de Egipto, después de que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó a una tierra que Él les prometió, porque Él es fiel a su palabra. Él les prometió que les iba a dar una tierra al otro lado del río Jordán, y Él los llevó hasta allí, después de pasar todo un proceso. Pero básicamente cuando llegaron allí, esta generación recordaba lo que había hecho Dios por su pueblo en Egipto. Pero lo bonito es que Dios lo vuelve a hacer. Dios acá, ellos tienen que pasar el río Jordán y Dios lo que hace es ponerla aún más difícil, ¿cierto? O sea, el mar estaba ahí quietico y Él lo abrió en dos y pudieron pasar. Pero acá hay un río que tiene una corriente y Él detuvo la corriente para que el pueblo pasara en seco el río Jordán. Esa es la poderosa mano de Dios. Y acá está pues Josué apilando unas piedras en medio del río para que pudieran, como recordatorio de lo que Dios había hecho. Y lo que nos dice es que, voy a leer desde el 21, lo que nos dice es, entonces Josué erigió allí piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué esas piedras están aquí? Ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzáramos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Entonces, para los niños que están acá, espero que sus papás les hayan recordado estas historias y haya un recordatorio en tu vida, papá, que le puedas transmitir a tu hijo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como decíamos ahorita, pues el mayor milagro es tu salvación. Entonces, es un pilar que tú colocas ahí, un altar de piedra que tú colocas ahí para recordar que la poderosa mano de Dios te pudo librar de la muerte. Y tus hijos te van a preguntar, ¿y ese pilar de piedra es qué? Bueno, no es literal, ¿no? No es que ahorita hagan allá en las casas un reguero, no, sino que realmente en sus corazones esté ese altar a Dios, ¿sí? Reconociendo y recordando que Él es poderoso. Sí, porque ahorita los niños van a llegar a la casa a buscar el altar de piedra, bueno. Entonces, podemos ver dos razones por las que debes estar en las manos de Dios. Y acá nos dice en Josué 4:24. Una, que ya lo dijimos, es para que otros le den la gloria. O sea, estar en las manos de Dios debe tener el propósito de que la gloria sea de Dios, de que todos los que están a tu alrededor puedan ver la gloria de Dios. Y lo otro, para que tú le des la gloria, para que tú vivas con temor de Él, para que ese es el propósito de dejar las cosas en manos de Dios.
Y lo bonito es que nuevamente el pueblo de Israel recuerda este suceso. Entonces, más adelante, el salmista nos dice, no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron. Y me encanta esa ahí, porque los amabas. ¿Te sientes amado por Dios? Deja tu vida en sus manos. Entonces, mucho tiempo después pues el salmista recuerda estos sucesos allí en el Jordán y de cómo realmente la poderosa mano de Dios cuidó a su pueblo, aunque no se lo merecía, y guió a todo el pueblo a conquistar la tierra que les prometió y les dio la victoria de esta tierra que les prometió. Entonces, no solo cruzaron el río en seco, sino que vieron cómo Dios, con su poderosa mano, les daba grandes victorias, ¿sí? Y tal vez una de las más famosas es esta de Jericó, y no eran sus fuerzas y se notaba porque básicamente lo que los pone es a trotar alrededor de las murallas, ¿cierto? Eran unas murallas altísimas, infranqueables, palabras difíciles, pero Dios estaba con ellos. Y en este caso, Israel obedeció a Dios, Israel dejó en manos de Dios la situación y era algo impensable, algo ilógico para el pueblo de Israel y para nosotros hoy, irse a trotar todas las mañanas alrededor de Jericó pensando que Dios les va a dar la victoria. Y fue lo que sucedió, ¿cierto? Ellos hicieron todo lo que Dios les dijo y las murallas se derribaron como la arena y el pueblo de Dios pudo entrar y conquistar a este pueblo, ¿sí? Entonces, y no solo hizo eso, realmente si tú lees Josué, Jueces, ves la mano poderosa de Dios guiando al pueblo y cuando el pueblo se disponía a dejar todo en manos de Dios, Dios le daba unas victorias que uno decía, detuvo el sol por un tiempo para que el pueblo pudiera terminar y ganar la batalla. Entonces, ese es tu Dios, es nuestro mismo Dios. Y era evidente para todos, pues que no eran nuestras fuerzas, sino que realmente era la poderosa mano de Dios interviniendo. Y, y pues era en su amor, ¿cierto? Porque los amaba. Y bueno, quise colocar esta foto ahí de estas ternuritas, porque otro de los beneficios de estar en las manos de Dios, como hemos leído, es su cuidado, ¿sí? Somos ovejas en sus manos. Con tanto amor, Él nos sostiene. Y pues este es un ejemplo muy gráfico del cuidado de Dios cuando estamos en sus manos, ¿sí? Aunque somos imperfectos y soy un pecador en este caso, que para los que no saben, esos son mis hijos y ese soy yo. Eh, pues tenemos el privilegio de sujetar una vida en nuestras manos. Y pues los que hemos tenido el privilegio sabemos lo indescriptible que es. Y ese es Dios el que sostiene el universo, sosteniéndonos en nuestras manos. Y a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, nosotros podemos cuidar a nuestros hijos, nosotros podemos cuidar de esta vida, velar porque este bebé pues tenga todo el amor, la comida, la protección, porque son delicados, ¿cierto? Necesitan de sus padres. Imagínate cuánto más Dios, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, que somos humanos, imagínate Dios sosteniéndote como un bebé delicado, con amor, pero con firmeza. Así que luego van creciendo, como mi Laurita, y, y puedes decirles, adelante, da el paso, ¿cierto? Cuando están allá en la piscina, da el paso tranquilo que yo estoy acá, yo sigo acá, puedes confiar en mí, puedes confiar en que te cuido, en que te amo.
en que no te voy a dejar hundir. Y si nosotros lo hacemos siendo imperfectos, pues cuánto más Dios siendo un Dios amoroso. Así que dejarás todo en las manos de Dios. Porque el tema es que, pues parece que esa vida nos cansa, ¿cierto? Parece que estar en las manos de Dios y tener el cuidado de Dios nos cansa y, y pues nos aburre. Y pues Simoncito, que es el más pequeñito, el primero que aparece allá, pues ya aprendió a caminar y una vez ya cogió firmeza, pues ya no quiere que lo cojan de la mano, ¿cierto? No, a mí déjeme solo, ¿cierto? Yo puedo solo, yo puedo andar solo, pero los padres sabemos en qué momento darle la mano, en qué momento sujetarlo o en qué momento dejarlo correr, ¿cierto? Y lo chistoso es que cuando él sale corriendo, ¿cierto? Nosotros, pues obviamente, cuidándolo, y él se encuentra así con un perro grande, entonces se devuelve corriendo a los brazos de la mamá, ¿cierto? O si ve un obstáculo que no puede pasar, ¿qué es lo que hace? Pues estira las manitos, ¿cierto? Y él no lo sabe, él no sabe los peligros que hay allá afuera, pero nosotros como padres pues hemos aprendido cositas. Y así es con Dios, ¿cierto? No sé si te parece familiar en tu relación con Dios. Realmente tenemos la misma actitud, es la misma actitud que tomamos frente a Dios, que no queremos depender de Él, sino que realmente, a menos que se nos salga de las manos, entonces ahí sí vamos corriendo ante Dios y alzamos nuestras manos para que nos alce. Entonces, pues hasta acá, espero que tengas claro el poder de las manos de Dios, pero también su amor y misericordia hacia nosotros. Y en esta segunda parte, pues vamos a estar viendo que esta es como la otra cara de la moneda, pero realmente es la misma moneda que Dios tiene en sus manos. O sea, no es que a Dios se le haya salido de sus manos, pero podemos verlo de esta forma. Si no estás en las manos de Dios, estás en las manos de otro. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías considerado de esa manera? Entonces vamos a ver por qué. No sé si te has sentido en las manos de alguien o en las manos de algo. Entonces, pues de pronto si no soy claro, vamos a dar unos ejemplos y de pronto te sientas identificado con algunos de ellos. Cuando tomamos ciertas actitudes o tenemos ciertos pensamientos frente a las situaciones, frente a los temas que nos pasan en este mundo, pero nos creemos la mentira que tenemos el control, ¿sí? Que está en nuestras manos. Entonces, esos son algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el trabajo. Entonces, cuando tú dices el trabajo, ¿dónde está el trabajo acá? Es lo único que hay. O sea, si pierdo ese trabajo, mejor dicho, no lo puedo, o sea, no se puede, ¿cierto? No se puede perder ese trabajo. Es lo único que hay, no hay más. Si no es eso, pues no es nada, ¿cierto? O la otra parte es, soy indispensable, que es como la más común. Cuando tú piensas, soy indispensable, soy el único que lo puede hacer, pues realmente estás en las manos de esa empresa, de ese trabajo. Y muchas veces nos creemos los dueños del mundo cuando estamos en algún trabajo. Generalmente cuando estamos empezando a trabajar, nos creemos, ya, tomamos el mundo a dos manos, pero trabajas de domingo a domingo. Entonces, ¿por qué no viniste el domingo? Ah, no, pues estaba trabajando, ¿cierto? Me echan si no voy. No hay más, soy indispensable. La empresa no va a poder si yo no estoy ahí. ¿O qué tal el dinero? ¿Cierto? En la clase de hombres estamos hablando acerca del dinero. Y si tienes mucho, ya no tienes paz, te roba la paz, ahora estás en manos del dinero, porque quieres más o te posee el dinero como tal, las cosas. O si tienes poco,
pues vives amargado, ¿cierto? Vives pensando y te posee el pensamiento de tener más cosas. Entonces, lo que los hombres me pueden ayudar ahí, ¿no? Entonces, algunos síntomas o algunas claves que entendemos cuando estamos en manos del dinero. A ver, ¿quién se anima? Falta de contentamiento, muy bien. ¿Quién más? Uy, profe, toca repetir esas clases. La falta de gratitud, la envidia, cuando disfrazas la necesidad. Entonces, todas estas cosas son síntomas de que tú estás en manos del dinero. Entonces, por ejemplo, las deudas. ¿Quién está endeudado acá? Levante la mano. No mentiras. En Proverbios 22:7 nos dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que cuando tú tienes deudas y te afanas por ellas y sabes que has sido mal administrador, muy seguramente estás en manos de la deuda, ¿cierto? Entonces, está el banco todos los días llamándote a cobrar, o peor, está el gota a gota, el de la moto, entonces le envían a Max allá en la moto a cobrarle. Ah, no, Max ya se rehabilitó, sí. Entonces, no te puedes esperar a comprarte algo, sino que pasas la tarjeta de crédito, es un síntoma de que estás en manos de las deudas, ¿sí? Entonces, piénsalo. ¿Y qué tal este? ¿Te has sentido en las manos de tus hijos todo el tiempo? Uy, no, no soy el único. Ay, es que pobrecito. No le podemos decir que no porque se pone bravo, ¿cierto? No le podemos decir que no porque nos hace acá una pataleta, mejor dicho, mejor comprémosle el helado, mejor démosle lo que quiere. Estás en las manos de tus hijos. O decimos, ese muchacho, esa muchachita, se nos salió de las manos. Pues para empezar, nunca ha estado en tus manos, como estamos viendo, ¿cierto? Claro, Dios te lo da para que lo administres, pero le pertenece a Dios. Tu tarea es ser un buen administrador. Mi tarea es ser un buen administrador de la vida de nuestros hijos. Pero si no los dejas en manos de Dios, tú vas a estar en manos de ellos. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Ah, la televisión, el típico, ¿cierto? Yo tengo el control. ¿Quién es el dueño del control en sus casas? Los niños, ¿cierto? Entonces, em, cuando tú tienes el control y dices, no, voy a ver solo una horita de televisión y ya no más. Pero pasa 1, 2, 3 horas, esclavo de lo que ves y esclavo de lo que oyes. Y pues es igual con las redes, ¿no? Entonces, la misma palabra lo dice, es una red, ya te atrapó, ya no te puedes salir de ahí, ¿cierto? No, pero es que yo le pongo límite y tú entras a la aplicación de bienestar del celular y ay, se me acabó el tiempo, entonces 10 minutos más, ¿cierto? O ya quitémosle eso porque ya para qué, ¿cierto? Estás en las manos de las redes y muchas veces nos pasa que entramos a ver algo y terminamos viendo algo que ni siquiera estábamos buscando, algo que ni siquiera nos interesa, pero que ya nos atrapó. ¿Y qué tal las relaciones? Ah, es que no puedo vivir sin él. O sea, sin él me muero. No sé si les pasó, si les pasa. Pues cuando piensas de esta manera, es porque esa persona tiene el control sobre ti. Cuando tú estás en las manos de esa persona. Y para los casados sí no aplica, ¿no? O sea, para los casados sí, sí podemos decir, no podemos vivir sin ella o no podemos vivir sin él. Sí, no, o sea, hay que aclararlo porque pero son esas relaciones tóxicas antes del matrimonio que nos atrapan y realmente, pues este es un tema en el que eh, cuando tú decides no dejar eh, tu sexualidad
en manos de Dios, pues vas a estar de mano en mano. Y si no les enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios, van a depender de otro. Y tal vez no lo veas ahorita, joven, jovencita, pero por cada mano que pases, vas abriendo pues una herida tan grande en tu vida que solo Dios luego va a poder sanarla. Pero es un proceso, ¿cierto? Porque cuando ya dejes tus manos en la vida de Dios, cuando tú digas, listo, ya dejo este tema en las manos de Dios, pues Dios va a tener que abrir la herida, ¿cierto? Remover todo lo que está podrido, desinfectar y suturar. Bueno, los médicos saben más ahí cómo es todo el proceso, pero realmente estar en las manos de Dios, eh, pues es eso, es que Él coja una vida destruida, una vida totalmente en ruinas y la haga de nuevo. Ese, ese es Dios. Eso es poner las cosas o poner todo en las manos de Dios. Pero si tú no estás en las manos de Dios, vas a estar en las manos de otro. Entonces podemos acá pues quedarnos dando ejemplos, pero pues realmente cada uno sabe en qué área o qué cosa en tu vida no estás dejando en las manos de Dios y realmente eso te está poseyendo, estás en las manos de eso. Y, y bueno, este mundo nos ha llenado de mentiras, nos ha hecho creer todo lo contrario, ¿cierto? Dios nos anima a depender de Él y el mundo pues nos dice, no, no debemos depender de nadie, ¿cierto? Y mucho menos de Dios. El mundo nos llama a ser independientes, ¿cierto? Pero Dios nos llama a depender, Dios nos llama a soltar, a caminar con Él, a caminar en Él. Entonces, tal vez en algún punto tú sientas que no necesitas a Dios, que realmente puedes solo y te crees la mentira de este mundo, de que tienes todo bajo control, de que tienes el mundo en sus manos, en tus manos. Pero hay una forma de medir esto que el mundo nos vende y hay una forma de medirlo cuando tú lo crees. Entonces, si te identificas con estos tres tipos que voy a leer, pues tienes que evaluarlo, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento del mundo, aunque pues yo creo que acá en la iglesia no pasa, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el hombre. Empecemos por el hombre. Entonces, es el hombre hecho a pulso, ¿cierto? El hombre el llanero solitario. Y pues bueno, no estoy hablando allá de Ronald. Él sigue siendo llanero, pero ya no es solitario, ¿cierto? Entonces, es el hombre que no necesita de otros. Es el hombre que no quiere rendir cuentas. ¿Para qué rendir cuentas? Es el hombre que no necesita un abrazo. Es el hombre que no necesita un consejo, una ayuda, que le puede más el orgullo que realmente pedir ayuda y decir, estoy mal, ayúdenme. Es el hombre que se cree su propio jefe. ¿Sí? ¿Te suena familiar? Y pues vimos toda una charla del tema, que los invito está en YouTube, entonces los invito a verla, sobre realmente quién es nuestro jefe. Entonces, este hombre es el que dice, no, yo soy independiente. Entonces, por ahí decía, no, independiente, de pronto autoempleado, pero independiente no. O sea, para llegar a ser independiente, eso es un camino largo. Pero para llegar a ser independiente, este hombre tiene que, hoy lo veíamos en la clase, eludir impuestos, tiene que pasar por encima de otros, tiene que hacer torcidos, dinero fácil, ¿cierto? Porque quiere lograr tener el mundo en sus manos. Entonces, este hombre es el que dice, tengo el mundo en mis manos, no me importa si debo hacer todas estas cosas que hace el mundo,
para lograrlo, ¿sí? Entonces, pues por cierto, creo que estamos cerca, bueno, ya pasó, ¿cierto? El Día del Hombre, entonces, un abrazo para todos. Lo necesitamos, necesitamos un abrazo, de verdad. Yo era de los más toscos, pero bueno, lo necesitamos. Entonces, con estas descripciones que acabo de dar, pues encontramos muchos hombres. O sea, ser uno de ellos más no da mérito. Eso es fácil hacerlo. Lo difícil es lo que nos dice en Proverbios 20, ¿cierto? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en integridad y depende de Dios. Ahora vamos con la mujer. Vamos por parejo. Entonces, la mujer, la palabra de moda, ¿cuál es? Empoderada, uy, sí. La mujer empoderada, facturadora, ¿cierto? La que sí factura. Entonces, es la mujer que dice, no necesito de nada ni de nadie, y mucho menos de un hombre. Sí. Espero que ese no sea nuestro pensamiento, ¿no? Este es el pensamiento del mundo, lo que estamos viendo. Entonces, es la mujer que dice, yo puedo sola. Si se quiere ir de la casa, pues bien ido, ni falta que me hace, ¿cierto? Es la mujer que dice, puedo ser papá y mamá, yo puedo, yo soy una berraca. El mundo está a mis pies, pero estoy pasando por encima de todos para lograrlo. Porque las mujeres también tienen derecho, ¿cierto? Pero paso por encima de todos. Entonces, ese es el pensamiento del mundo. Y pues sí, hace poco también fue el Día de la Mujer, entonces feliz Día de las Mujeres. La verdad es que son muy valiosas. Y pues tengo a mi esposita, que es mujer virtuosa. No tienen que demostrarlo, ya son valiosas. Y pues con las descripciones anteriores, muchas, ¿cierto? Pero lo que nos dice Proverbios 31 es, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es la mujer que teme al Señor y ésta será sumamente alabada. Y pues para los que no se identifican con ninguno, mentiras. Eh, no, para los jóvenes y las jóvenes, y los jóvenes, es el pensamiento de los jóvenes que, la palabra de moda también, ¿no? Emanciparse. Entonces, quieren emanciparse, quieren independizarse, pero no porque quieran asumir más responsabilidades, sino que realmente no quieren vivir con las reglas de un hogar, ¿sí? Quieren agarrar el mundo a dos manos, dicen, soy libre, tengo derechos, pero ignoran todas las reglas que hay en el mundo, ¿cierto? Aún en el mundo libertino hay reglas, pero eso lo ignoran los jóvenes. Entonces no necesito de mis padres, yo puedo solo, yo puedo sola, me resbala el mundo, es más, hago el mundo a mi manera, ¿cierto? Por eso lo puse ahí diferente, le pongo colorcitos, hago mi propio mundo de unicornios y arcoíris. Y bueno, en abril es el Día del Niño, pero pues creo que también caben los jóvenes, entonces feliz día también. Y lo que nos dice en Eclesiastés es, disfruta tu juventud, disfruta tu niñez, pero debes entender que de todo eso el Señor, Dios, te tomará cuentas. Así que mejor acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que te pongas viejo. Entonces, ¿hasta acá vamos bien o nos estamos durmiendo? Bueno. Entonces, como ven, pues este mundo nos vende solo mentiras, ¿cierto? Porque Dios nos creó seres relacionales. A pesar de lo que el mundo dice, todo lo contrario a lo que el mundo dice, Dios nos creó seres relacionales. Y empezó diciendo, hombre y mujer los creé y los bendije. Y los bendijo. Entonces, los casados, pues nos necesitamos mutuamente.
no son islas solas, somos uno solo, dice el Señor. Entonces no te creas las mentiras de este mundo. Esposo, sujétese al Señor. Esposa, sujétate a tu esposo. Y pues no escogemos la familia, niños, jóvenes, pero llegamos a un hogar, ¿cierto? Gústennos o no, llegamos a un hogar y nos necesitamos entre nosotros. Y pues durante un buen tiempo, nos guste o no, dependemos de nuestros padres, dependemos de quienes nos cuidan y debemos sujetarnos a ellos. Entonces, cuando somos hijos de Dios, pues mucho más, ¿no? Porque lo que nos dice es que ahora Dios nos inserta en una familia, nos adopta y ahora nos da una familia llamada iglesia. Y esta iglesia está conformada por partes, cada uno de nosotros es una parte interdependiente, no es una patica por allá y una mano por allá, sino que realmente es un cuerpo, un organismo vivo, interdependiente, que necesita de todas sus partes y que nos necesitamos, ¿sí? Entonces, si quieres ser independiente, pues sé independiente del mundo, pero dependiente de Dios. Lo triste es que, pues estas mismas mentiras que nos vende el mundo, ahora venimos ante Dios y decimos, ¿en las manos de Dios? Uy, no, pues, o sea, me siento maniatado en las manos de Dios, ¿cierto? Porque pues ya no puedo tener disponible el domingo, el sábado, ya hay muchos compromisos. No, yo quiero ser libre, ¿cierto? Yo no quiero estar en las manos de Dios. No quiero depender de nadie, no le quiero pertenecer a nadie. Y bueno, pues ya vimos que esto es una mentira, ¿no? Porque si no estás en las manos de Dios, estás en las manos de otro. Si quieres ser realmente independiente, pues que sea del mundo, de este sistema, de tu pecado, de tu carnalidad, de Satanás. Sé independiente del mundo, pero dependiente de Dios. Y mira lo que nos dice acá en 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿quieres ser exaltado? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres reconocimiento? Pues acá está la clave. Humíllese. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque lo curioso es que si no te humillas ante Dios, adivina ante quién te vas a humillar. Ante el mundo. Y bueno, ahí estábamos en Jueces, entonces quiero que vayamos ahí a Jueces 7, una hojita adelante. Josué, perdón. Era para ver si estaban despiertos. Josué 7. Josué 7:2 nos dice así. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai. Luego, un lugar cercano a Bet, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de Jai. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Entonces, acá tenemos al pueblo de Israel que acaba de atravesar el Jordán, que acaba de ver la mano poderosa de Dios y van a hacer un reconocimiento a los demás lugares que van a conquistar. Y en este caso es la tierra de Jai, un pueblo más pequeño que Jericó, de pronto menos, sin murallas, más desprotegido, más fácil, ¿cierto? Pero el pueblo, nos dice acá, pues hace el reconocimiento y dice, no, esa ya no la sabemos, ¿cierto? Pues si pudimos derribar los muros de Jericó, ¿cómo no vamos a poder con estos? Estos son más poquitos, pues nosotros somos más, nosotros podemos, ¿cierto? Eso ni para qué consultamos a Dios, hagámosle sin mente, ¿cierto? Entonces,
¿Les parece familiar la reacción? Cuando llegamos a Dios, Él ha hecho cosas maravillosas, hemos visto su poder, pero luego llega un problema más pequeñito y decimos, ah, no, esa ya no la sabemos, ¿cierto? Eso ni para qué dejarlo en manos de Dios. Entonces, como venimos viendo, cuando no estás en las manos de Dios, estás en las manos de otro. Y acá lo que nos dice es, cuando no estás en las manos de Dios, estás en las manos de la pereza. Y lo leíste ahí, ¿cierto? Lo que nos dice es que el pueblo de Israel hizo el reconocimiento y nos dijo, no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿No te suena razonable? Uno dice como que, bueno, ¿para qué nos vamos a cansar todos? Dejémosles descansar. Eso el domingo dejemos a los niños en la casa, a los jóvenes, bueno, los que ya se pueden quedar solitos. Cuando no estás en las manos de Dios, estás en las manos de la pereza. ¿Te ha pasado que después de una victoria que Dios te ha dado, de que Dios te solucione, de que baje la marea de los problemas, te relajas y ya no quieres que Dios intervenga? Porque ¿para qué pasar otra vez por todo ese proceso, cierto? Y pues con nuestra actitud decimos, listo Dios, tú ya me solucionaste, ya pues en esta ocasión no te necesito, pues realmente yo puedo solo, ¿cierto? Ni para qué oro, ya para qué leo la Biblia, ya para qué me congrego, ya para qué voy a grupo pequeño, no, me canso, me canso. Y estamos como que nos acomodamos y estamos bien con nuestros problemas actuales porque pues son llevaderos, ¿cierto? No se nos han salido de las manos, entonces decimos, ¿para qué Dios? Entonces, tú crees tener el control de la situación, pero realmente ni siquiera te puedes levantar de la cama. ¿Sí te ha pasado? Que quieres orar, pero la pereza no te deja. Que quieres leer la Biblia, pero no hay tiempo porque pues no te levantaste temprano. Entonces, veamos qué más. ¿Qué pasó entonces? Entonces, leamos ahí el 4. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice, por esta razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos como resultado. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron derrotados, ¿cierto? Creyeron que tenían el control, no lo dejaron en las manos de Dios y téngale. Quedaron paralizados de miedo, su valentía se desvaneció. Realmente, cuando no estás en las manos de Dios, cuando realmente no dejas las cosas en manos de Dios, vas a tener miedo. Vas a tener miedo de que se te salga de las manos, ¿no? Es chistoso. O sea, no lo tienes en tus manos, pero te da miedo de que se te salga de las manos. ¿Y qué es lo primero que haces cuando tienes miedo, cuando las cosas se te salen de las manos? ¿Qué será lo primero que hacemos? ¿Será? ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces leámoslo ahí. Ahí nos dice, ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que el pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu prestigio? Entonces, lo que decimos es, Dios, pues para empezar, tú fuiste el que me elegiste, ¿cierto? Tú me trajiste acá, yo estaba allá quietico, al otro lado del Jordán, pero tú me animaste a venir acá a la iglesia, tú me animaste a orar,
me animaste a leer la palabra de Dios, yo estaba bien, estaba allá cómodo al otro lado del Jordán. Mejor no hubiéramos empezado este proceso, ¿cierto? Mejor nos hubiéramos quedado quieticos. Y si esto empeora, es tu culpa, ¿cierto? Entonces, si no estás en manos de Dios, estás en manos del miedo y le vas a echar la culpa a Dios. Así que lo que nos dice ahí es que cuando, cuando el Señor vio a Josué ahí postrado, le dice, el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Y pues es muy chistoso porque es como cuando llegamos con nuestra actitud de religiosidad, ¿cierto? De echarle la culpa a Dios y realmente Él nos mira y nos dice, ¿qué hace ahí? Párese de ahí, no llore sobre la leche derramada y más bien póngase en pie y vaya y mire qué pasó, ¿cierto? Entonces, ¿la culpa era de Dios o no? Entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué Dios o por qué fueron derrotados? Y es lo que leemos en los siguientes versículos. ¿Sí? Bueno, ahí nos devolvemos. En el versículo 1 nos dice, sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que, lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Y el versículo 12 nos dice, por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Fuerte, ¿no? Cuando no estás en las manos de Dios, estás en manos del pecado. Y pues realmente es entender que Dios cumplió su promesa de pasarlos del Jordán, Dios cumplió su promesa de cuidarlos, pero cuando el pueblo decidió darle la espalda a Dios, cuando el pueblo decidió no dejar las cosas en manos de Dios, Dios los entregó a otros pueblos. ¿Hay pecados ocultos en tu vida? ¿Hay pecados que no estás confesando? Si no estás en las manos de Dios, vas a estar en manos del pecado. Y eres tú quien decide hacer a un lado a Dios, no reconocerlo, no darle la gloria, creyendo que todo está en tus manos. Y quizás estás orando y diciendo ahí, o pidiendo por alguna situación, y Dios diciendo, ¿qué haces? Levántate. No quiero tu religiosidad, no quiero tus plegarias vacías, quiero que revises tu corazón, ¿cierto? Y para concluir, pues, si hasta acá no ha sido claro, y pues quiero leer este pasaje, que es la forma en la que debemos llegar a Dios. Cuando llegamos a Dios con un corazón arrepentido, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la forma en la que debemos llegar a Dios cuando colocamos nuestras manos, nuestra vida en sus manos, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de evaluar lo que hay en nuestro corazón, de que Él nos examine, no en tu propia opinión, sino en lo que dice acá, ¿sí? Porque pues si te vas a autoevaluar, pues vas a encontrar que eres un campeón, decía el pastor. Entonces, vemos vez tras vez que cuando el pueblo desobedecía, cuando el pueblo de Israel desobedecía, Dios los entregaba en manos de otros pueblos y terminaban esclavizados, oprimidos, muertos.
en manos de otro, en manos del pecado. Y mira lo que nos dice el salmista: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche, todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Entonces, Dios te entrega en manos de otro, pero no te quiere dejar ahí. Quiere una actitud de arrepentimiento. No te quiere dejar en manos de otro. Aún hay esperanza, pero cuando Él te toma en tus manos, te va a disciplinar. Y es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿cierto? Es corregirlos, es disciplinarlos. No queremos que se destruyan, ¿cierto? Entonces, ¿quieres estar en las manos de Dios? ¿Quieres dejarlo todo en sus manos? Pues tenlo por seguro que Él te va a transformar, te va a disciplinar. Él no quiere dejarte en tu pecado. Y es lo que nos dice el siguiente versículo. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces, tal vez haya pecado oculto hoy en tu vida, tal vez debas confesarlo, tal vez debas pedirle perdón a Dios esta mañana. Pero en las manos de Él vas a encontrar perdón. En las manos de Él, tu culpa va a ser limpiada, tu culpa va a ser borrada. Así que, ¿seguirás creyendo la mentira que tienes todo bajo control, que está en tus manos, o dejarás que Dios sea Dios en tu vida? Dejarás tu vida en sus manos poderosas. ¿Dejarás tu vida en manos de Dios o estarás en manos de otro, en manos del mundo, del pecado, en manos de Satanás? Porque como ya vimos, pues dejar tu vida en manos de Dios no significa que Él hará todo lo que tú quieras. Significa que puedes descansar en que Él hará todo lo que necesitas. Piénsalo así: Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la comodidad de la esclavitud a las incomodidades del desierto. ¿Lo habías pensado? Dios sacó al pueblo de la comodidad de la esclavitud a las incomodidades de la libertad a través del desierto. Entonces, dejar en manos de Dios no significa que Él no tenga el control o que Él haya perdido el control. Realmente, estar en las manos de Dios es la garantía de que Él te va a tomar, va a estar contigo en medio de la guerra, como lo hizo con el pueblo de Israel, va a estar contigo en medio del desierto, como lo hizo con su pueblo, a través del valle de sombra de muerte, como lo leemos en el Salmo 23. Y se trata de reconocer que Él es fiel a su palabra, que su poder, que sus manos son poderosas y que todo lo que hagas, en todo lo que hagas vas a ver la gloria de Dios y todos van a ver la gloria de Dios alrededor. Entonces, pues se trata de confianza, de adoración y de honrar su nombre. Y ya para terminar, bueno, nos dice acá en el Salmo 89, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada y tu diestra. Y me encanta esta imagen porque es lo que Dios hace. Nos adopta como sus hijos cuando nos toma en sus manos. Pero para que tú y yo podamos estar en las manos de Dios, primero Dios tuvo que poner sus manos en la cruz. Para que tú y yo tengamos los beneficios de estar en las manos de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios justo, primero su Hijo tuvo que dejar las manos, su vida en manos de su Padre. Y si Jesús, que colocó su vida en manos de Dios, cuando estaba a punto de morir la noche antes, nos dice que se postró, oró a su Padre y dijo, Padre, si tú quieres, pues que no tenga que ir a esa cruz, pero que se haga
tu voluntad, dejo mi vida en tus manos. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, Padre, en tus manos, esa es la alarma de terminar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios no lo dejó ahí. Dios lo resucitó por medio del poder del Espíritu Santo y nos dio el privilegio ahora de ser sus hijos si creemos en Él. Así que mientras César se alista para terminar adorando esta tarde a Dios por sus manos poderosas, porque tenemos en Él no solo amor, sino disciplina, eh, no solo cuidados, sino que también restauración. Pues si nos acompañas hoy por primera vez y pues tú que vas a ver este video en YouTube y no sabes lo que Jesús hizo por ti para que pudieras estar en manos de Él, a pesar de que tu pecado te aleja de Él, a pesar de que no eres digno de estar en sus manos, pues Jesús tuvo que ir a la cruz, pero después de que Él fue a la cruz, podemos decir esto. Y Jesús mismo nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y para ti, iglesia, pues Dios no te adoptó para que estés viviendo en manos de otro. Dios te adoptó para que esté en sus manos, para su gloria, para que lo alabes esta tarde y todos los días de tu vida, para que le des reconocimiento y honra, y para que recuerdes que nada te puede arrebatar de sus manos, que nada te puede quitar de sus manos, sino que en sus poderosas manos podemos estar seguros.